Hola Sapiens, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Soy Gustavo. Daniel Aguayo. Alberto Serrano. Y bueno, hoy traemos un tema que es políticas de seguridad. Vamos a hablar sobre las políticas de seguridad que se deben de implementar dentro de una organización. ¿Cuáles son esas configuraciones, procedimientos que hay que hacer para ir cumpliendo con un cumplimiento de ISO o un framework de trabajo? Y bueno, pongo sobre la mesa aquí con mis queridos compañeros, amigos, este tema. ¿Qué opinan sobre políticas de seguridad? Pues, ¿qué les parece si la vamos definiendo así, en general? Pues a ver. A ver. Digo, a ver si me pueden auxiliar. Digo, Claro, ¿quieres aventártela aquí o me la avento yo? Échale. Súper. Bueno, las políticas de seguridad son una serie de controles y reglas que se deben de llevar dentro de un corporativo para poder tener ese control del acceso, ese control sobre modificaciones, ese control sobre actualizaciones. Y por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Es muy común de que en una empresa se deba de cambiar cada 3 meses la contraseña por seguridad y que no se pueda repetir por una serie de veces. Cada 12 veces puede repetir la contraseña. Por ejemplo, yo pongo, este es mi password 1 y no lo puedo repetir hasta la 6ª o hasta la 12ª vez, dependiendo de la política de seguridad que yo tenga, y el password cada 3 meses se debe de cambiar. Entonces es una política de seguridad, pero así como esto, debe haber políticas de seguridad sobre control de cambios. Por ejemplo, el control de cambios, ¿qué sería? Una actualización que yo puedo hacer a la configuración. Por ejemplo, si tengo un conmutador y yo voy a hacer una actualización sobre las troncales o es una actualización sobre extensiones, es un control de cambios y debe estar definido el proceso. Pero eso es una configuración en un equipo estándar. Hablo sobre temas de seguridad, lo voy a llevar a un firewall. Si yo voy a hacer un control de cambios sobre las políticas que hay de navegación hacia Internet, debo yo de tener un procedimiento para hacer el cambio de configuraciones. Sí, ¿Okay? claro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tener identificado el dispositivo, voy a tener identificado hacia dónde va a ir el tráfico, qué sitios voy a accesar y tengo documentado este control de cambios. Pero así a su vez hay diferentes cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la política de seguridad de que un equipo se integre a la red por Wi-Fi? ¿Cuál creen que sería? Pues que cumpla con los requisitos, valga la redundancia, de seguridad que se ocupa para acceder a la red, ¿no? Tener el endpoint o antivirus adecuado, actualizado, así como el sistema operativo, entre otros requerimientos, ¿no? Que tenga la propia organización, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, al hablar de las políticas de seguridad, son las reglas y pasos en papel que yo voy a tener y puedo tomar como base el framework de COVID, no COVID-19, sino Sí, con T, es con T, ¿no? Con T y con B de bueno, para aclararlo, ¿no? O puedo irme sobre la ISO, o por ejemplo, esas empresas que son transportistas, si yo voy a exportar aquí en el caso de Tijuana hacia Estados Unidos y quiero tener un cruce rápido, hay un cumplimiento que se llama el CTPAT. Y sobre este hay una serie de procesos que deben de cumplir en seguridad. Por ejemplo, dentro de mis políticas de seguridad, ¿cuál sería la política de seguridad para la ciberprotección de datos? Pues podría. hay varias, ¿no? Pero bueno, ahorita nomás regresándome un poquito a lo que comentabas de tenerlas en papel, precisamente digo, eso es algo que debiera quedar muy claro aquí, que no estamos hablando solamente de políticas de seguridad que se van a quedar como configuradas dentro de un dispositivo, Correcto. ¿no? Sino también de los procedimientos que quedan en un manual, porque incluso, por ejemplo, pues está también el acceso físico a un site, que es parte de una política de seguridad, ¿no? Totalmente Y de que acuerdo. incluso, digo, conforme a tu última pregunta, eso también es parte de unas políticas de las que requiere, por ejemplo, como el CityPad que mencionas, ¿no? O sea, en el caso del CityPad, por ejemplo, cuidan mucho quién tiene acceso a qué equipos y a qué información, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos que podemos tener. Que básicamente es una extracción de la ISO y hacen una normativa para un nicho específico, que en este caso es exportación. Sí, Si transporte. tú vas a hacer importación, es la OEA y son muy similares porque todo es a través de la ISO 27000, que es la ISO de seguridad que vamos en la versión 2, si no me equivoco. Y bueno, definiendo ese punto de la ciberprotección de datos, hay una regla de oro que me encanta a mí, que es la 321, que es 3 backups, 2 ubicaciones diferentes y por lo menos una fuera de la infraestructura. Pero esto debe de quedar dentro de nuestras políticas de seguridad, quiere decir en papel digital, ¿no? Como ustedes lo vean, pero todo el mundo debe saber cuál es la política de respaldos que necesitamos tener en los sistemas, pero esto ya debe quedar en nuestro marco de trabajo interno de cada organización. Ok, entonces hay políticas de seguridad para colaboradores y políticas de seguridad para los
expertos en IT. Sí, sí, definitivo. Sí, y ¿cuáles podrían ser? Digo, ya nos mencionaron algunas, pero si separáramos para IT, mencionaron ahorita los updates, mencionaron configuraciones. Para los colaboradores, algunas políticas de seguridad que ellos deberían de seguir. Gil, ¿tú quieres? Pues digo, definitivamente digo, sabemos de que lo que mencionabas ahorita de los backups, por ejemplo, hay empresas que incluso, además de tener esa mecánica o ese esquema de backups, incluso a ellos les dicen también por tu propia información, la que tú utilizas, también ten tus propios backups, ¿no? O también tener. Digo, es tema igual de otro podcast, lo que decíamos de la concienciación o del security awareness. Entonces tener esa prudencia de los lugares a los que acceden, hablando de internet, de la navegación, porque pues eso es una puerta abierta a la red, ¿no? A los peligros que hay. El manejo de afuera, contraseñas, ¿no? ¿Podría ser otro? Sí, a veces definitivo. lo que comentamos en algún otro podcast, ¿no? Que dejamos los accesos, las claves de acceso hacia en la mesa y como política de ciberseguridad, pues, o de seguridad, perdón, no debemos de mostrarle nada a ningún usuario, ¿no? Finalmente. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo les diría, ¿cuál es el proceso que nosotros seguimos cuando nos infectamos o cuando llega una amenaza de malware y está contaminando nuestra red? ¿Cuál es el procedimiento escrito en papel? ¿Qué debo hacer? Inmediatamente devolver el backup, inmediatamente devolver la empresa de operación, analizar el proceso, ver cuál es la afectación que tuvo dentro de mi organización, qué debo de hacer. Pues todos esos pasos, que son una serie de guía para los administradores de red, para los usuarios, deben quedar escritos dentro de nuestras políticas de seguridad, definiendo los objetivos, el alcance, el impacto que pueden tener en la organización de nosotros. Y cada organización tiene sus políticas de seguridad muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionaba Gilberto el tema también de los backups, pero puede ser que hoy en día con el ransomware, la política de seguridad de la protección de datos sea que tenga yo a fuerza que tener cifrados los backups para que no lo modifique ninguna amenaza, ¿no? De hecho, ¿no? Respondiendo a la pregunta puntual de Daniel sobre los usuarios. Básicamente, la responsabilidad del usuario y política de seguridad es poder analizar sus correos electrónicos cuando lleguen y poder detectar un phishing. Eso sería una responsabilidad de un usuario. O de que sus contraseñas las cuide muy bien y que no las pegue con post-its en monitores. O que los dispositivos que vaya a conectar a su computadora sean los que le entregó el personal del sistema, así que no cualquier dispositivo que se encuentre tirado con un USB, llegue y lo conecte, ¿no? Que meta un CD de música que alguien, bueno, CD, creo que es un poco, ya no existe, ¿no? Aún hay uno que otro por ahí, pero me proyecté, pero antes había CDs y se podían llegar y poner CDs de música o de información, archivos, y pueden tener algún tipo de malware, ¿no? Claro, y ahorita son USBs o discos externos, ¿no? Y no, incluso la acción misma de conocer las políticas de seguridad es una obligación, ¿no? O debe ser una obligación de los usuarios, pues en la medida de que toda la organización, pues sí, todos, conozcan cuál será el curso de acción a tomar como prevención o en caso ya de un incidente, pues mucho mejor será para la empresa salir adelante, ¿no? A lo mejor, ahora sí como decimos, que no salga tan raspada, ¿no? O sea, seguir adelante en sus operaciones. Es responsabilidad de cada organización tener sus políticas de seguridad y tener bien definido cuáles son las responsabilidades del usuario y cuáles son las responsabilidades de la parte de seguridad, para que al momento de que pase un incidente estén bien conscientes dónde cae la responsabilidad de cada uno, porque es bien conocido que toda empresa que no tiene definidas políticas de seguridad, toda la culpa es del departamento de sistemas, del departamento de seguridad, y ellos son los malos de la película todo el tiempo. Cuando muchas de las veces, si están bien definidas las políticas de seguridad, el usuario debería de saber que puede cometer también una infracción. Claro. O qué riesgo conlleva, por ejemplo, el riesgo. Si nosotros hablamos del riesgo o un análisis de riesgos dentro de una organización, podemos analizar qué riesgo existe al tener aplicaciones más de las que se deben de utilizar en una empresa o que no esté actualizando con frecuencia mis actualizaciones de aplicación. Si yo tengo, por ejemplo, Java, tengo Adobe, tengo Office y no he definido en mi política de seguridad cada cuándo debo yo de actualizar las aplicaciones, y yo hago un análisis de riesgo, puede ser que esté vulnerable ante un ataque con esas aplicaciones ahí expuestas. Definitivo. Cada una de ahora sí que cada política que se pone tiene su razón de ser, ¿no? Es como a veces nos preguntamos, o generalmente ya vemos, por ejemplo, en las gasolineras y eso de que
no use su celular, ¿no? O en las estaciones de gas incluso, ¿no? Y uno dice, ay, pues ¿y eso para qué? ¿Por qué me lo prohíben? ¿No? Pero tiene su razón de ser. Así también con las políticas de seguridad de lo que es aquí la ciberseguridad. Y también me gustaría comentar de que hablando de las políticas de seguridad, lo más adecuado o lo mejor, lo ideal es que queden lo más automatizadas posible, ¿no? Por ejemplo, hace rato comentábamos del cambio de contraseñas y eso. Entonces, en la medida que el mismo sistema nos obligue a que ya llegó el tiempo, ya se acabaron tus 3 meses, tienes que cambiar tu contraseña, pues qué mejor, ¿no? Porque ya hablamos también en otro momento de que el eslabón más débil es el usuario, ¿no? Entonces, a lo mejor si nomás se lo dejas ahí como que sí, o sea, sí existe la política de seguridad, el usuario sabe que existe, la conoce, pero pues por decide o algo simplemente no la cumple, ¿no? Entonces caeríamos en otro hoyo ahí, ¿no? Entonces, qué mejor que esté todo automatizado en la medida de lo posible, Sí, ¿no? correcto, es lo que te iba a decir, en la medida de lo posible actualizar o automatizar todo lo que se pueda. Ahora, ¿qué riesgos existen al no llevar esas políticas de seguridad a la empresa? ¿Qué impacto creen que tenga en las empresas al no Pues, tenerlo? pues definitivamente quedas muy expuesto pues a todas las amenazas que existen allá afuera, que son muchas y que como ya su nombre lo indica ahorita son persistentes, ¿no? O sea, no te las vas a quitar de encima, no es confiar de que nomás van a estar ahora jodiéndome la vida, por decirlo así, y ya después no, o sea, va a ser algo de diario, algo de algo cotidiano y en algún momento, si no se toman las medidas adecuadas, como lo es el tener las políticas de seguridad, pues vas a sufrir pues una infección, un ataque y vas a pagar las consecuencias, ¿no? Como empresa. Sí, yo les recomiendo que puedan checar. La ISO 27000 tiene unos archivos de Excel y algunos portales lo publican donde ya vienen pasos y fases con las preguntas adecuadas y qué es lo que tú estás haciendo y si no, poderlo implementar. Y esos archivos de Excel nos ayudan a poder entender de una manera más específica qué es lo que yo debo de configurar o quién tiene acceso o si tienen acceso, qué tanto pueden modificar y si están bien definidos los roles dentro del papel, porque recuerden que estamos hablando de políticas de seguridad, no de un firewall, no de un antivirus, no de un respaldo, es las políticas de seguridad que van en papel de una empresa, ¿no? Obviamente conlleva esto que hablemos de los diferentes sistemas de defensa que tengo, pero son los procesos y guías que debo de seguir ante esta estrategia. ¿Cuál sería una buena estrategia finalmente? Digo, ya estoy terminando el podcast, ¿no? Pero una buena estrategia en tema de políticas de ciberseguridad que pudiéramos seguir con respecto igual a ingenieros y con respecto a colaboradores, ¿no? Pues Es una pequeña separación. definitivamente, si no se tiene nada, pues la idea es implementarlas inmediatamente y hay que platicar con las personas, ¿no? O sea, en los diferentes niveles, en las diferentes jerarquías hay que platicar lo que se va a implementar, por qué se va a implementar y en el impacto que podría tener el no hacerlo, pues. Entonces, hacer ver la importancia creo que es algo medular y en lo que se deberían enfocar aquellos que no la tienen, ¿no? Y los que ya la tienen, pues no hay como estar acá haciendo las actualizaciones, ¿no? Correcto. Porque todo evoluciona, ¿no? Los malware, los atacantes, todo se va sofisticando más, entonces hay que ir actualizando esas políticas de seguridad. ¿Las capacitaciones creen importantes en este caso? Sobre personal, por ejemplo. Sí, yo creo que ahora con el tema de la colaboración, y hablo de las videoconferencias y todo lo que conlleva todo el tema de colaboración, hay una manera muy sencilla de poder capacitar al personal y darle a conocer nuestras políticas de seguridad para que ellos sepan de qué forma está operando la empresa y qué procedimientos seguir. Yo creo que es fundamental de que bajemos esta información a todos los colaboradores y usuarios. Digo, pues no sé si tengan algo más que dejar en la mesa para... No, pues básicamente invitarlos a que nos sigan en el podcast, que se suscriban, que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, como Grupo Tracer, y que sobre todo nos dejen ahí su like y que nos den su feedback, ¿no? Vamos a estar trabajando constantemente en actualizar la información y también queremos platicar un poco de los servicios SOC y recuperación de datos. A ver, Dani, échatela. Pues bueno, aquí haciendo el comercial en tema de SOC, pues bueno, contamos con un área de SOC donde contamos con personal totalmente capacitado, totalmente certificado. Contamos también con era el SOC y era laboratorio de recuperación de datos. Con un laboratorio de recuperación de datos podemos recuperar cualquier tipo de dispositivo que almacene información, también arreglos de servidores y bueno, pues
es un laboratorio, es uno de los pocos laboratorios que están en México. Y bueno, pues eso sería un placer para nosotros recibirlos en un momento dado. Pues si tienen alguna necesidad de este tipo de servicios, pueden contactarnos en Tricer, que es nuestro patrocinador oficial de este podcast. Y bueno, pues también aprovechar para invitarlos a que se registren al podcast. Y bueno, pues el tema de hoy muy interesante, las políticas de seguridad. Y pues no podría faltar la cita del podcast o del podcast de hoy. Que la letra dice... Dale. A ver, dice, cada política de seguridad es un compromiso con la integridad digital. Cortita, Bueno, pues sí. bueno. Cortita, pero directa. ¿no? Al grano. No me queda más que agradecer a todos los sapiens aquí que nos están escuchando. Gil, Gustavo, y pues nos despedimos. Vámonos a Muchas pensarla gracias, y no Sapiens. pensarla tanto. Ánimo, Cuídense, gracias, hasta luego. nos vemos pronto.